Es mi deseo que el Señor les esté bendiciendo y les esté bendiciendo ricamente. Qué bueno que están participando de esta transmisión. Bienvenidos sean. Qué bueno que podemos estar juntos, aunque sea de esta manera, y podemos vernos también de esta manera. Hermanos, quiero invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a ponernos en sus manos para que Él nos ayude a entender su palabra. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos este tiempo. Te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar, de meditar en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo. Haznos entendidos, Señor, para poder comprender la verdad que tú quieres. Señor, en este momento también oramos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, conocidos, Señor, que están enfermos. Oramos para que tú les ayudes. Oramos para que tú toques sus cuerpos y les des la salud que están necesitando. También oramos por quienes les cuidan. Señor, dales fuerzas, dales ánimo para cuidar de quienes están enfermos. Y también oramos, Señor, por aquellos que trabajan en el sector salud, para que tú los cuides, que tú los protejas. Y también, Señor, oramos por sus familias. Cuídales, haz de sentir tu presencia y tu cuidado. Gracias por ello, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles para que en esta ocasión estemos pensando en la fidelidad del hombre de Dios. La fidelidad del hombre de Dios. Y cuando me refiero a la fidelidad, me estoy refiriendo a la constancia, a la lealtad del hombre de Dios. Y cuando vamos a hablar de esa lealtad, de esa constancia, de esa fidelidad, nos vamos a referir al apóstol Pablo. Y vamos a estudiar, vamos a mirar unos textos donde se nos habla de cómo se condujo él, cómo era él. ¿Cómo es que esa fidelidad que él mantuvo hacia su Señor, hacia el Señor Jesucristo, se pudo ver? Hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre que Dios usó y lo usó en gran manera. El apóstol Pablo fue un hombre que pudo decir: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y pudo decir también que le estaba esperando una corona. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo vivió él? De modo que pudiera decir esas palabras y tuviera la esperanza no solo de la vida eterna, sino también de una corona que le estaba esperando o que le está esperando allá con el Señor Jesús. ¿Cómo vivió él? Vamos a leer 2 Timoteo. 2 Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 3, versos 10 al 15. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 15. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo. Y miren lo que le dice a Timoteo. 2 Timoteo 3, versos 10 al 15. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, miren lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. En esas palabras se nos describe cómo fue la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo fue esa vida como para decir: yo he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está esperando una corona? ¿Cómo vivió ese hombre? Primero, hermanos, encontramos en ese versículo 10 la fidelidad, la lealtad, la persistencia o constancia del apóstol en enseñar la palabra.
El apóstol Pablo le pudo decir a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Tú has estado viendo lo que predico, tú has estado viendo lo que yo estoy enseñando, tú lo has estado viendo. Hermanos, el apóstol Pablo fue fiel en la predicación de la palabra. La escritura era su tema. Lo que decía la escritura acerca del Señor Jesús era lo que el apóstol Pablo predicaba. Él fue fiel a la escritura, en enseñar la escritura. Él fue fiel a predicar todo lo que la escritura dice. Hermanos, el apóstol Pablo está poniéndonos un ejemplo. ¿Qué es lo que debemos de enseñar? ¿Qué es lo que debemos de predicar? La escritura. Debemos de enseñar de la palabra de Dios. Debemos de predicar lo que es la palabra de Dios. Las prioridades, hermanos, o la prioridad de un hombre de Dios, de un hombre que quiere ser fiel a Dios, es predicar la palabra. Predicar la palabra. El apóstol Pablo hablaba de gente que hablaba de fábulas. Y aún él en algún momento decía de cosas de viejas. Hermanos, el apóstol Pablo podía decir que él había predicado lo que dice la escritura. Había predicado había dado una sana enseñanza. Había hablado y había predicado de la escritura. Pero tú has seguido mi doctrina. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y luego dice: pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: tú permanece en lo que es la doctrina correcta, tú permanece en lo que es la verdad, y esa predica y esa enseña. Y dice Pablo: y cuando tú enseñes eso te vas a salvar a ti mismo, porque cuando tú crees eso y lo estás enseñando, cuando tú crees eso, vienes a ser salvo, y entonces los que te oigan también van a ser salvos. Hermano, la escritura nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no otra cosa. La palabra de Dios dice: haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Las personas creen en el Señor Jesucristo cuando escuchan el evangelio. Dice el apóstol Pablo también: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Hermano, la palabra es la que tiene el poder para que las personas se conviertan, para que las personas vengan a Jesucristo. Si queremos la conversión de una persona, tenemos que hablarle la palabra, tenemos que enseñarle la palabra, tenemos que predicarle a Jesucristo, que es el tema central de la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué importante es, hermanos, que estemos ciertos, que estemos seguros que estamos predicando la palabra. Hay quienes predican sus iglesias, hay quienes predican su religión, hay quienes se predican a sí mismos y hablan tanto de sí mismos que de repente las personas conocen más a esa persona que a Jesucristo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Esto es, si enseñas la palabra, si predicas lo que la escritura dice, serás buen ministro de Jesucristo. Y lo contrario, pues es lo contrario. Si no enseñas la palabra, si no predicas la escritura, no serás buen ministro de Cristo. Es importante, es necesario hablar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra. Eso es lo que hace el hombre que es fiel a Dios, el hombre que es leal a Dios, el hombre que es constante con Dios, predica la escritura. Volviendo a 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina.
Timoteo había andado con el apóstol Pablo día y noche en los viajes misioneros, era un discípulo del apóstol Pablo, y Timoteo, pudo darse cuenta de la predicación del apóstol Pablo. Timoteo se pudo dar cuenta de qué es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y lo que enseñaba el apóstol es precisamente esto, hermanos, de la escritura, la palabra de Dios. Y miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, en verdad se necesita predicar la palabra de Dios. Se necesita predicar la escritura. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 desde el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que prediques la palabra. Y el apóstol Pablo le pudo decir a Timoteo: mira, tú has seguido mi doctrina, o sea, tú sabes lo que yo he predicado la palabra. Y le está dando el consejo también a Timoteo: tú también predica la palabra. Hermanos, lo que tenemos que hablar, dije, no es de la iglesia, no es de nuestra religión. Lo que tenemos que hablar es de la palabra. Lo que tenemos que predicar, lo que tenemos que enseñar es la palabra de Dios. Y la perseverancia en creer la verdad, y la perseverancia en predicar la verdad, creerla y predicarla, hermano, va a permitir que los que nos escuchen sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad y crean en Jesucristo y lleguen a tener la esperanza de su salvación. Hermano, miren, alguien contaba que cuando se convirtió el papá del hermano Luis Palau, fue en una serie de conferencias donde un hombre de apellido Rogers estaba predicando. Dicen que no fue un sermón elocuente, que no fue un sermón que se pudiera distinguir. Fue basado en 1 Corintios 15. Pero esa noche el papá del hermano Luis Palau, que aunque se resistía a recibir el evangelio, esa noche estuvo presente. Y dicen que todavía no terminaba en predicar o en enseñar el hermano Rogers, cuando se para el papá del hermano Luis Palau y dice: desde este momento yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. A su esposa, a la mamá del hermano Luis Palau, le dio vergüenza porque no era el momento para hacer esa profesión de fe. Pero dicen que a partir de allí la vida de ese hombre cambió, la vida del papá del hermano Luis Palau. No fue un sermón elocuente, solo se predicó la palabra. Y hermanos, es que es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar, para hacer que las personas sean convertidas. Que predique la palabra. Del apóstol Pablo pudo decir a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, tú conoces mi enseñanza, tú conoces lo que predico. Hermanos, el hombre que es fiel a Dios predica, enseña la palabra de Dios, predica, enseña la escritura, no predica, no enseña otra cosa. Y miren que el apóstol Pablo, hermanos, predicaba la palabra, y al predicar la palabra tenía como resultado lo que dice también la carta a los Efesios. Cuando se predica la palabra, hermanos, se llega a crecer, se llega a madurar de tal manera que, como dice en Efesios capítulo 4 versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Cuando enseñamos, cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos y predicamos la escritura, hermanos, también las personas que ya son salvas crecerán y no serán movidas fácilmente por cualquier viento de doctrina. Hermanos, qué importante es entonces que prediquemos la palabra. El hombre fiel a Dios predicó la palabra y le pudo decir a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, tú conoces lo que enseño, tú sabes que predico la palabra, tú sabes que predico la escritura. Y le está diciendo a Timoteo que siga ese ejemplo. Procura con diligencia a presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo: tú esfuérzate y sé pronto para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. En Hechos, el capítulo 20, el verso 31, el apóstol Pablo nos dice también, nos dice la escritura, cómo predicaba el apóstol Pablo, con cuánto entusiasmo predicaba el apóstol Pablo la escritura. Hechos 20, 31 dice: por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren la manera de predicar la escritura. Y en Hechos, el capítulo 20 también, el versículo 21, dice el apóstol: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil he rehuido anunciaros. Él predicaba la palabra. Pablo dice que a muchos no les va a gustar. Y dice que apartarán su corazón, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque para muchos, la escritura es dura. Pero es necesario predicar la palabra, porque es la única que va a hacer la obra en el corazón del hombre, y este se va a convertir cuando escuche la palabra. Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, dice 28 al 30: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y hermanos, es necesario predicar la palabra, es necesario comunicarla, porque habrá falsos maestros. Y si nosotros enseñamos y si nosotros predicamos la palabra, los que nos oyen van a poder estar firmes y no se van a dejar mover por esos falsos profetas o esos falsos maestros. En Hechos, el capítulo 19, versículos 8 al 10, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren con qué vehemencia, miren con qué entusiasmo hablaba la escritura. Tú has seguido mi doctrina. Cuando Pablo le dice eso a Timoteo, le está diciendo: mira, tú sabes lo que yo predico, que es la escritura, tú sabes lo que enseño, pero también tú sabes cómo lo hago. Y miren que él estuvo mucho tiempo en ciertos lugares predicando la palabra, y aquí leemos que los que escucharon la palabra, judíos, gentiles y griegos, y todos los que habitaban en Asia, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren el entusiasmo del apóstol Pablo. Hermanos, el hombre fiel a Dios es fiel en predicar la palabra. Otra cosa, volviendo a segunda a Timoteo, dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El hombre fiel a Dios es fiel en la conducta, es fiel
es constante en su manera de vivir, agradando o buscando agradar a Dios. Cuando estamos hablando de conducta, hermanos, estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de hechos, estamos hablando de obras, y estamos hablando de comportamientos exteriores de una persona. Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta. Esto es, tú sabes cómo me he conducido, tú sabes cómo he vivido, tú has visto lo que yo hago. Eso le está diciendo el apóstol a Timoteo. Y le está diciendo con ello: tú sigue mi manera de vivir, haz como yo hago. Y no solo se lo dijo a Timoteo, se lo dijo a otros hermanos. Dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, podía decir: mírenme, fíjense en mi conducta. Desgraciadamente a veces algunos no podemos decir eso. Es más, a veces hay quien dice: no te fijes en mí, fíjate en Dios, fíjate en Cristo. ¿Por qué? Porque no se es fiel muchas veces en la manera de vivir, no se es fiel a Dios. Y el apóstol Pablo podía decir que él era fiel en la predicación de la palabra, pero también era fiel en su manera de vivir, en su manera de conducirse. Hermanos, miren, nosotros deberíamos de preguntarnos: ¿qué guía mi conducta? ¿Qué guía mi conducta? ¿Qué guía mi manera de actuar? ¿Qué guía mi comportamiento? ¿Los valores que digo tener o mis sentimientos no controlados? ¿Qué guía mi conducta? Hermanos, debería de guiarnos los valores que decimos tener. Así debe de ser. El apóstol Pablo, hermanos, podía decir: tú has seguido mi conducta. Tú has seguido mi conducta. Lo que le está diciendo: mira, así como yo hice, así como yo hago, hazlo tú también. Tú has seguido mi conducta. ¿Saben, hermanos? Pablo usó el mismo método de discipulado que el Señor Jesús. Jesús trajo con él por 3 años a sus apóstoles. Los apóstoles lo veían día y noche cómo se conducía. Así fue el discipulado de Jesús para con los suyos. El apóstol Pablo también usó ese mismo método. Traía a Timoteo y a otros con él, y ellos le veían cómo se conducía. Y el apóstol Pablo podía decirles: así como yo me conduzco, así condúzcanse ustedes también. El apóstol Pablo podía decirle a Timoteo: mira mi ejemplo. Hermano, yo puedo decir algo en relación a una persona que yo conocí. Fue mi pastor. Fue el primer pastor que tuve. Yo puedo decirles el tiempo que estuve en la iglesia. Yo estuve con él pues todos los días, casi todos los días, y tuve un ejemplo en él que yo podía seguir. Yo miraba en él a una persona, no entendía todavía yo que no hay hombre justo, que no hay hombre perfecto, pero a él nunca le vi nada que yo pudiera decir se equivocó, hizo mal en esto. Nunca lo miré. Y casi todos los días, desde mi conversión hasta que me fui al seminario, casi todos los días yo lo estaba viendo. Casi todos los días yo estaba en la iglesia, o andaba con él visitando, o andaba con él recogiendo a los hermanos para llevarlos al templo o llevarlos a sus casas. Nunca vi nada que yo pudiera decir hizo mal. Hermano, ¿qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué dirá la gente de ti y de mí? ¿Se han dado cuenta que no somos perfectos? Qué bueno que muchos son conscientes de que no hay justo ni aun uno. Pero hermanos, deberíamos de buscar que la gente mirara nuestra buena conducta, que adornáramos la doctrina que tenemos, que adornáramos la fe que profesamos, y que viviéramos de tal manera
que pudiéramos decir, mira, tú sabes cómo me conduzco, hazlo así. Es necesario enseñar la palabra, hermanos, pero es necesario también tener una buena conducta. En la carta a Tito, en el capítulo 2, el versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nosotros adornamos, nosotros hacemos que se vea bonita la doctrina que enseñamos cuando nuestra conducta va de acuerdo a ella. Hermanos, tenemos que enseñar la palabra, y a veces la tenemos que enseñar con palabras, pero lo demás lo tenemos que enseñar con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos. Pablo no tenía nada que ocultar a Timoteo. Le pudo decir a Timoteo, tú has seguido mi doctrina y tú has seguido mi conducta. El Señor Jesús, cuando fue detenido, Él dijo, yo he hablado abiertamente al mundo. Y luego el apóstol Pablo también le decía a cierto rey, yo no he dicho nada en secreto. No he dicho nada en secreto. Era transparente. Timoteo había estado junto con Pablo, había trabajado junto con Pablo y podía mirar las acciones, la conducta, el comportamiento del apóstol Pablo. Y Pablo podía decir, tú has seguido mi conducta. Tú sabes cómo soy, tú sabes cómo he vivido. Y la conducta o el estilo de vida del apóstol Pablo, hermanos, apoyó su mensaje. Él no predicó el sacrificio y vivió con lujos. Él no predicó algo que él no estuviera viviendo. Fue fiel en la conducta, fue fiel en su manera de conducirse. Y otra cosa, hermanos, siempre decía la verdad. Dice Pablo, no he rehuido anunciaros todo lo que conviene. El apóstol Pablo siempre decía la verdad, incluso cuando significaba perder amistades. No he rehuido anunciaros toda la verdad. Aunque perdiera popularidad, el apóstol Pablo hablaba la verdad. Eso era una manera de conducirse. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos seguir ese modelo, hermanos. Es necesario. El peligro de no hacer esto, hermanos, de no conducirnos de manera correcta. El peligro es que las personas no crean en Jesucristo. La gente no va a leer la Biblia, pero nos va a estar mirando a nosotros. Y cuando nosotros le queramos hablar de la palabra, si nuestra manera de conducirnos no es de acuerdo al Evangelio, la gente no va a querer escucharnos. Hermanos, que podamos decir, mira cómo me conduzco. El hombre que es fiel a Dios puede decir eso. Pero hay otra cosa, 2 Timoteo, el capítulo 3, dice el apóstol, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe. Has seguido mi propósito y has seguido mi fe. O sea, tú has visto cuál es mi propósito. Tú has visto cuáles son mis intenciones. Y las intenciones del apóstol Pablo siempre fue predicar a Jesucristo. Tenía convicciones de su llamamiento. El apóstol Pablo podía decir que su llamado no lo recibió de hombres ni por hombres, que lo recibió directamente del Señor Jesucristo. En Efesios, el capítulo 3, verso 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de Cristo. Pablo tenía la convicción de que había sido llamado, y ese era su propósito, predicar a Jesucristo, predicar
a Cristo Jesús primero delante de los gentiles. Y en el capítulo 4, versículo 6, volviendo a segunda a Timoteo, capítulo 4, el versículo 6, dice el apóstol: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo pudo decir que fue fiel a su ministerio. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, la buena batalla. Y tú conoces mi propósito. Hermanos, el apóstol Pablo dejaba ver cuál era su propósito. Y su propósito era pelear la buena batalla, era acabar la carrera, era guardar la fe y cumplir con el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Hermanos, ¿qué mira la gente que es nuestro propósito? ¿Qué sabe la gente que es nuestro propósito? ¿Y qué está mirando? No solo lo que decimos, ¿qué está mirando la gente que es nuestro propósito? De repente yo escucho a alguien que dice: debemos predicar y debemos de enseñar y debemos de hacer tantas cosas. Y yo a veces pregunto: ¿y lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? El apóstol Pablo podía decir que sí, que había que predicar a Cristo, pero también podía mirarse que él lo hacía. Él enseñaba con el ejemplo también. Hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú conoces mi propósito, tú conoces mi propósito. Dice: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Propósito, fe. El apóstol Pablo nunca se preguntó cuál era su ministerio. El apóstol Pablo sabía a qué lo había llamado Dios. Sabía qué era lo que Dios quería que él hiciera, y quería hacer la voluntad de Dios. En Hechos, el capítulo 20, ahorita lo leímos, versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo, hermanos, era un hombre que tenía un propósito, y era cumplir con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para con él aquí en la tierra. El apóstol Pablo sabía qué era lo que Dios quería que hiciera. Hermanos, todos tenemos algo para hacer en este mundo. Todos tenemos algo para hacer en la iglesia y fuera de la iglesia. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos un ministerio. Ojalá que todos supiéramos qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y me alegra, me da mucho gusto cuando yo escucho a alguien que dice: yo quiero servir, yo quiero hacer algo, lo que sea. Alguien en una ocasión me dijo: hermano, aunque sea limpiar las bancas, pero yo quiero hacer algo, yo quiero servir. Y hermanos, Dios tiene un trabajo para ti, Dios tiene un ministerio para ti. Procura buscar saber qué es ese ministerio, y que la gente y que los demás que te rodean puedan ver que a eso te ha llamado el Señor. El apóstol Pablo era un hombre de fe, porque también le dice: tú has seguido mi doctrina, mi conducta y también mi propósito y mi fe. El apóstol Pablo era un hombre de fe, pero hay otra palabra allí mismo en la que quiero que pensemos. Ha seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, y luego dice: mi longanimidad. ¿Qué es eso? Es una palabra que muchas veces no se menciona, que muchas veces no se estudia. ¿Qué quiere decir longanimidad? Es una palabra compuesta. Y long o longa quiere decir largo. Nimidad viene de la palabra, o viene de ahí la palabra alma. Alma larga o ánimo largo. Ánimo largo. Esto es, hermanos, el apóstol Pablo podía decir que fuera o lo que fuera su situación, su ánimo no se acababa.
él estaba motivado, él estaba animado. Longa quiere decir largura, nimidad quiere decir ánimo, fortaleza de ánimo. El apóstol Pablo estaba fuerte en su ánimo, no importando las cosas que sucedieran. Constancia ante cualquier situación contraria. Eso era lo que el apóstol Pablo vivía, y le podía decir a Timoteo: tú has seguido mi longanimidad. Timoteo fue testigo, hermanos, en Listra, de cómo el apóstol Pablo fue maltratado, cómo trataron mal al apóstol, pero el apóstol siguió predicando, el apóstol siguió enseñando la palabra de Dios. Y por eso Pablo le pudo decir a Timoteo: mira, tú has seguido mi longanimidad, tú has seguido el ánimo grande que tengo, tú lo conoces, que aunque estuve pasando por situaciones difíciles, yo seguí motivado, yo seguí animado. Hermanos, miren, el apóstol Pablo hablaba de que su ánimo no se había acabado a pesar de las situaciones contrarias, porque él tenía la esperanza de que Dios iba a actuar de alguna manera. Y hermanos, a veces enfrentamos situaciones difíciles, pero nuestro ánimo no debe desmayar. Deberíamos de ser como el apóstol, con longanimidad, con ánimo o fortaleza de ánimo a pesar de la situación que estemos viviendo. Precisamente leyendo acerca del hermano Luis Palau, él cuenta que un día a su esposa Patricia le diagnosticaron cáncer. Cuando regresan a su casa, la hermana Patricia sube a la planta alta de la casa, el hermano Luis se queda abajo y dice: yo estaba de rodillas orando y pidiéndole a Dios, llorando, pidiéndole a Dios por mi esposa. Yo estaba abatido. Cuando nos dijeron que tenía cáncer, para mí fue algo terrible. Yo estaba llorando y estaba suplicándole a Dios que hiciera un milagro en el cuerpo de mi esposa Patricia. Cuando de repente, dice, escuché una música, y esa música venía de allá de arriba. Era mi esposa, era Patricia, dice, tocando el piano, y el himno que estaba tocando era: alcancé salvación. ¿Se acuerdan que ese himno habla de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción? Mi suerte, cualquiera que sea, diré: alcancé salvación. Longanimidad, largura de ánimo, fortaleza de ánimo, constancia a pesar de la situación contraria. Hermanos, el hombre que es fiel a Dios tiene esta conducta, tiene longanimidad. Queremos ser hombres y mujeres fieles a Dios. Hermanos, seamos fieles a la doctrina, seamos fieles con nuestra conducta, seamos fieles en el propósito que Dios tiene para nosotros, y seamos fieles en medio de la prueba, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pidamos la ayuda al Señor, pidámosle la ayuda al Señor, porque solos no vamos a poder. ¿Quieres ser un hombre fiel, una mujer fiel a Dios? Pídeselo a Dios, que te ayude, y así será. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, y te damos gracias, Señor, porque tú quieres hombres y mujeres fieles. Queremos serlo. Ayúdanos, Señor, para que seamos así, y que podamos decirle a los demás: tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi longanimidad. Señor, que podamos decir eso a los que nos rodean y ser ejemplo a los fieles. Ayúdanos, Señor, para ello. En Cristo Jesús oramos. Amén.